Buenas tardes, hermanos. Les habla su hermana Natalia y el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra. Es acerca de Dios aborrece al pecador. Pero antes, yo quiero leerles unos versículos que me dio el Señor para compartirlos. El deber de la atalaya, Ezequiel 33 del 1 al 7. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra al pueblo de la tierra, tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Bueno, ahora sí, hermanos, les voy a hablar sobre esta palabra que dice: Dios aborrece al pecador. En muchas iglesias nos predica de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y yo les voy a hablar con la palabra que no es así, que Dios aborrece al pecador, abomina al pecado y aborrece al pecador, porque en oración me lo dijo. Entonces yo digo, como me dice el Señor, la verdad, ¿vale? Y les voy a hablar de acuerdo a la palabra, lo que el Señor me decía. Dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los de perfectos caminos les son agradables. Proverbios 11:20. A veces nosotros nos predican que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Por eso en esto debemos escudriñar la palabra y descubrir y las escrituras y descubrir la verdad. Y darnos cuenta que no todo lo que a nosotros nos están predicando y nos están hablando no está en la palabra y no es sana doctrina, que nos están muchas veces engañando, y si nosotros no leemos, nosotros todo lo vamos recibiendo y vamos haciendo nuestra vida conforme a lo que nos están diciendo para hacer agradable la vida nuestra, la vida como hombres, no la vida espiritual. Entonces a nosotros nos están diciendo que no importa lo que tú hagas, Dios te ama, que Él aborrece el pecado, pero a ti no te aborrece, y eso es mentiras, porque ahí lo dice la palabra. Una vez que nosotros conocemos a Cristo, nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, empezamos a escudriñar las Escrituras, a leer la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para saber y conocer la verdad: quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es el Espíritu Santo, cómo vamos a ser y a nacer en el nuevo hombre, cómo vamos a vivir como las nuevas criaturas en Cristo Jesús para ser salvos, porque si lo aceptamos vamos a ser siervos de Cristo Jesús, hijos de Cristo, pertenecer a su iglesia, pertenecer a su reino, pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos entrar y escudriñar las Escrituras para saber qué debemos cambiar de nuestra antigua manera de vivir y qué debemos hacer ahora como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay una advertencia clara en la palabra, y está en Hebreos, que dice: advertencia al que peca deliberadamente, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia, pues no conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahí mismo el Señor nos está diciendo. Claro, la gente dice, no, pero hay gente que peca y sigue y hace mal y sigue viviendo y es prosperado. Estamos en el mundo, estamos en el reino del mundo. No se nos olvide que cuando nuestro Señor venga, Él va a hacer juicio. Dice que va a separar las cabritas de las ovejas, va a separar a sus hijos de los que no son sus hijos. Viene un juicio sobre esta tierra y ahí va a haber la separación entre los suyos y los que no son suyos. Ahí viene el juicio. Y ahí es cuando el Señor nos va a decir en su palabra, Señor, en tu nombre hicimos esto. Le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque hay gente que tiene los dones son irrevocables a nosotros, los dones una vez que nos los da, los tenemos. Y hay gente que le va a decir, Señor, pero yo sané, yo liberé, yo hice esto. Vamos a empezar, y eso no tiene justificación, porque el único que conoce nuestro corazón es Él. Nosotros por apariencia, y nosotros mismos nos podemos creer sanos, limpios y todo eso, pero Dios conoce y sabe quién es cada uno de nosotros, por eso Él nos dice y nos da una advertencia, porque podemos tener apariencia de piedad, pero no somos piadosos como lo dice la palabra, pero como dice, parecen ovejitas pero son lobos disfrazados de corderos. Entonces tenemos que saber muy bien, escudriñar la palabra y a cambiar, mirarnos a nosotros mismos y saber qué estamos haciendo mal, qué pecado estamos cometiendo cada uno de nosotros, y que no es cierto que Dios nos ama así estemos pecando, así estemos fornicando, así estemos robando, estemos adulterando, estemos haciendo lo que sea, que odiamos, envidiamos, todo, porque es que no solamente hay pecados que son materiales que se pueden ver hacia terceras personas, como robar, matar, adulterar, y eso no. Hay pecados que están en nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro ser, como es odiar, engañar, envidiar, hacer miles de cosas de esas, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, todos esos pecados, el chisme, la murmuración, la contienda, las mentiras, el engaño. Porque tú puedes estar con las personas, pero tú puedes odiar a esa persona, tú simplemente aparentas, la hipocresía también. Entonces, solamente Dios y uno, es ponerse uno a cuentas con Dios, limpiar nuestros corazones. Por eso nos dice, límpiense sus vestiduras, limpien sus corazones para que puedan venir y estar aquí y pónganse a cuentas conmigo, dice el Señor, arrepiéntanse, ¿no? Voy a seguirle leyendo. Y Juan 17, del 6 al 17, mire lo que nos dice el Señor. Bueno, todos los versículos, a mí me encanta leer Juan, porque es el profeta del amor, y ahí cuando el Señor se está despidiendo de sus discípulos y les está hablando de que Él va a partir, pero que Él no nos va a dejar solos. Me encanta la oración de Juan 17, y de ahí les voy a sacar este pedacito, cuando el Señor nos dice, yo ruego por ellos, dice, por sus discípulos, por nosotros, por sus hijos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. A ustedes ahí se dan cuenta que el que no es hijo de Dios, Él no ruega, Él no está a la diestra intercediendo por todo el mundo, Él solamente intercede por los suyos, hermanos. Él lo dice, ruego por los míos, no por todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que mirar bien dónde estamos. No es solamente decir pero es que yo me congrego, yo voy a la iglesia, yo hago esto. No, hermanos, porque ustedes lo ven. Quizá una pareja de esposos esté congregándose a la iglesia, pero uno no sea. Lo dice en su palabra Mateo cuando dice, estarán dos en una cama, el uno será arrebatado y el otro se quedará. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, ir a lo secreto y pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y nos muestre qué es lo que hay en nosotros, y nos arrepintamos, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin el arrepentimiento no sirve de nada. Sin dejar de cambiar, sin arrepentirnos y dejar de hacer todas aquellas cosas que hacíamos antes. Es una nueva manera de vivir, es un nuevo comportamiento, a la gente le va a molestar. Al final termina uno casi solo, como Cristo terminó solo en la cruz.
pero es que la recompensa la vamos a recibir en el cielo, hermanos. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos que seguir en el mundo, aunque no pertenezcamos ya al mundo. Estamos aquí, salimos, vivimos, compartimos con toda la gente y tenemos muchos ejemplos en la palabra, hermano. Tenemos la vida de José. José era siervo de Dios, pero se casó con la hija del sacerdote del faraón, vivió, tenía vestiduras como los egipcios, pero era íntegro, su corazón, su espíritu, su ser pertenecían a Dios, aunque él estaba con vestiduras del mundo. Él no pertenecía al mundo porque su corazón era perfecto a los ojos de Dios. Igual que Daniel nunca se contaminó, aunque tuviera las vestiduras para ser el segundo hombre ante el rey. Pero su corazón era íntegro y eso es lo que quiere el Señor, hermano. Nosotros no debemos solamente fijarnos de las apariencias. Hay personas que me envían en mensajes, hermana, los pendientes, los aretes, hermana, el maquillaje. Yo no me maquillo tanto y me empecé a poner pendientes y aretes porque un día el Señor me regañó. Yo me empecé a dejar quitar pendientes, no hacía nada y el Señor un día me dijo, vístete como mi hija, vístete como una hija de Dios, tú eres hija de Dios. Entonces, la dejadez, el dejarse uno, el no arreglarse no significa ser cristiano, no. Hermano, tenemos que arreglarnos para nosotros mismos, porque nuestro cuerpo es templo de Dios, arreglarnos para Dios. Yo les voy a ser sinceras, a mí el Señor nunca me ha dicho que me ponga una pañuelo en la cabeza, hermanos. El día que Él me lo diga, me lo pondré, pero yo no me voy a poner un pañuelo porque la gente me lo diga. Porque es que Dios a cada persona la trata de una manera diferente. Hermano, yo me arreglo y me visto para Dios, no me visto para el mundo. Estoy en el mundo, no me he visto para el mundo, nada de eso, ni para agradar a los demás. Agrado a Dios y le obedezco las cosas como Él me dice. Otro de los versículos es, Primera de Juan 2, del 4 al 6, dice, el que me dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En 1 de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente nosotros no vemos estas palabras en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también hay palabras donde el Señor dice que aborrece al pecador, o sea, que Él no está de acuerdo con lo que hace. Y nosotros lo vemos cuando Noé solamente dejó una familia de 8 personas. Destruyó toda la humanidad, pero solamente porque había hecho una promesa. Sigue adelante, porque para él era más fácil destruirnos a todos y volver y crear una creación perfecta, pero él hizo una promesa y al día de hoy también estamos vivos y salvos por la gracia, porque él hizo una promesa y la cumplirá hasta el final, pero el día de la ira de Dios viene sobre los hijos, sobre los pecadores, sobre el hombre pecador, porque lo aborrece. Lo que pasa es que ahora hay un tiempo de gracia y nosotros, los que somos hijos de Dios, en Jesucristo, estamos salvos. Y Él nos mira a través de su Hijo, por eso no nos consume. Pero cuando llegue ese tiempo, vamos a ver las cosas que van a suceder, hermanos. Ezequiel 33, del 10 al 20. Yo le voy a leer lo más importante y yo les dejo los versículos y ustedes después, cuando tengan tiempo, los leen completos para que ustedes los puedan entender mejor. La justicia del justo no lo librará el día en que se rebelaren, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no le serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda,
devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá, ciertamente no morirá, y no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Ahí lo dice, hermanos. Apocalipsis 3:19 es otro versículo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En el Antiguo Testamento también hay otra palabra que es en 2 de Crónicas 7:14 que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué condiciones nos da el Señor? Si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos. Hay que dejar el pecado, hermanos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin metanoia. Metanoia es arrepentimiento. Es dejar de hacer todo lo que hemos hecho mal y cambiar. En Isaías 1, del 15 al 20. Ese se lo voy a leer todo porque la verdad es que esa palabra va para todos nosotros. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si quisiereis y oyereis, y comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. De nuevo Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor en Mateo 3, del 8 al 10 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En Romanos, del 6, del 15 al 16 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a que obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. En Proverbios 6 del 16 al 19 nos dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Hermanos, como ustedes pueden ver, en la palabra está la verdad y ahí lo dice. Entonces nosotros no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos y decir, no pues, a mí yo soy salva por gracia y yo puedo fornicar, yo puedo adulterar, yo puedo robar, hacer esto, pero yo soy salva. No, ahí lo dice. Si tú no cambias, si tú no mueres al viejo hombre, si tú no dejas de hacer todas aquellas cosas que hacías antes de conocer a Cristo, tú no vas a ser salvo. Tú no has nacido al nuevo hombre, tú no has nacido al Espíritu, porque el Espíritu, cuando tú naces espiritualmente, el Señor, viene el Espíritu, Él te rederguye de todo aquello que tú antes hacías mal y era pecado. El Espíritu de Dios nos rederguye cada día. Si estamos haciendo algo mal, Él nos rederguye y nos hace darnos cuenta de que, uy, me he equivocado, perdóname Señor, y vamos de rodillas y Señor, ayúdame a cambiar esto, porque con nuestras fuerzas no podemos. Porque estamos en la carne, este cuerpo es carnal, este cuerpo es pecaminoso. Entonces,
Tenemos que ir en oración y pedirle a Dios que nos ayude, que sea Él sanándonos, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra vida, limpiándonos de todas esas viejas costumbres, esas viejas maneras de vivir, porque es que es interno y externo el pecado, no es solamente externo, no, hacia los demás, hacia nosotros mismos. Ese pecado nos está destruyendo a nosotros mismos y hace que haya una división entre Dios y nosotros. Si nosotros estamos en pecado, Él no está, Él nos aborrece, Él no está en nosotros, no está con nosotros. Y le damos libertad al enemigo que venga y haga lo que quiera con nosotros, con nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta cómo estamos viviendo delante de Dios y delante de las demás personas. Tenemos que ya empezar a dejar de ser lobos disfrazados de corderos y empezar a actuar como verdaderos hijos de Dios, a cambiar nuestra vieja manera de vivir, a arrepentirnos, a dejar los hábitos que teníamos cuando estábamos en el mundo y empezar a vivir de verdad como Cristo nos lo está diciendo en su palabra, a empezar una nueva vida en Cristo Jesús, a imitarlo a Él, a entrar por la puerta estrecha, a imitar su carácter y a hacer su voluntad y a buscarlo y a fortalecernos en Él, porque lo estamos en los últimos tiempos y si no nos apercibimos y si no cambiamos no vamos a resistir y no vamos a ser salvos, aunque digan que la salvación es por gracia. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no vas a ser salvo. Disculpen, hermanos, yo digo lo que el Señor me pone. Les pondré más palabras, más versículos en la descripción del vídeo. Eso es todo y más adelante volveré a darles otro vídeo de palabra que el Señor me ha dado para compartir. Bendiciones y feliz tarde.